Guarare. Guarare. Viene del idioma de los Ngove, de los indígenas Ngove. Gua significa pescado y arare, rayado o raya, pez raya. Hay mucho en la cultura nuestra que es herencia indígena. El grito, la saloma, que es también una herencia indígena. Por ahí fue que yo comencé a interesarme por el pueblo Ngove. Me atraía conocer a los Ngove. Inicialmente como educador, yo me inicié en la provincia de Los Santos como maestro. Después tuve la suerte entonces de que los jesuitas me contrataran para que viniera a trabajar acá en un internado para estudiantes Ngove. Yo venía como tutor de esos estudiantes. Yo estaba joven en ese tiempo y oía que los muchachos me decían Rua. En ese tiempo yo no entendía nada, no sabía nada del idioma Ngove. Y yo le pregunté a uno, oye, ¿por qué los muchachos me dicen Rua? Y entonces me dice, eso significa señor, significa abuelo. Esta venida acá me ha hecho sentir muy feliz de volverlos a ver. Y me he sentido muy contento. Y más con los trabajos que están, esas luchas que están haciendo ahora ustedes para fortalecer las cuestiones culturales y esas cosas. Más para mí ha sido una sorpresa que usted ha llegado porque no esperaba, ¿no? Sí. No esperaba. Bueno, cuando me dice, bueno, estuvo con usted en el internado, ya de una vez reaccioné quién era. Bueno, para mí fue difícil realmente estar en el internado, caminar todas las veces, pero con sacrificio he podido echar hacia adelante, ya como le decía, con 7 hijos. Yo con sacrificio hice mi 6º año a distancia en David y bueno, sigo luchando por la educación. Hemos hecho muchas cosas a beneficio de nuestro pueblo Ngove. Después yo salí del internado, ya me pasaron a trabajar para acá arriba, para la montaña. Subíamos a veces con otros señores Ngove a hacer cooperativas, a hacer trabajo social. Entonces yo conversaba con la gente, ya no con los chiquillos de la escuela, sino con los mayores, los Rua, los abuelos.
Los tiempos no son como antes. En los tiempos, cambio de marzo, abril, entraban, cientos de pájaros pasaban por aquí. Sé que pájaros migratorios que dice. Nosotros le decíamos en el joven, nosotros le decíamos giro acá. Giro. Entonces era un pájaro, a veces, donde anochecía, dormían en las montañas. Bueno, y ahí definitivamente, cuando pasaba, la gente empezaba a señalarle el maíz, la semilla de arroz, el frijol, todas las semillas, variedades. Bueno, bendícenos esta semilla, dice, y para la madre tierra. Dice, bueno, ya ellos realmente, eso no se ve ya no se ve. Es una situación peligrosísima porque definitivamente nosotros tenemos que quitar desde el vientre de la madre esa cultura de nosotros. Es muy rica, como al igual que de ustedes, y de otras culturas, los incas, los mayas, y toda esa serie de culturas que poco a poco no puede desaparecer. La escasez en el mundo de agua definitivamente nos está agobiando cada día. Cada día la población crece más y tenemos que proteger nuestra área, por lo menos un pequeño bosque, sembrar plantones, cualquier cosa. Y como digo, no perder esa semilla originaria. Debemos proteger las semillas que son ancestrales, muchas semillas que todavía podemos recuperar. Y así conversaba con ellos y fui aprendiendo cosas y fui anotando cosas. Y tanto así que comencé a escribir también historias de la comarca y cosas interesantes pues del pueblo Nove. Yo veo que el pueblo Nove está siempre luchando por conservar, por fortalecer su cultura. La juventud está perdiendo la cultura autóctona de ellos. Muchos ya no hablan su idioma, pero hay algunos grupos que sí lo están abrazando y no quieren que se pierda eso en las escuelas. Nosotros, los latinos, si nos hacen un examen de ADN de la sangre, allí todos vamos a tener sangre indígena también, sangre Nove. Y la gente eso como que no lo sabe, y es lo mismo que está pasando en lo cultural. Tenemos cosas en la cultura nuestra que es una herencia de ustedes. Aquí entre nosotros oímos hablar mucho de tradición, de cultura, pero yo creo que un pueblo, pues, como el nuestro, no debe de esperar de que su tradición, su cultura, no. Nosotros debemos apreciar nuestra cultura, vivir esa cultura. Yo reflexiono mucho sobre las palabras de los antiguos. Cuando los antiguos dijeron que los sabios circularían, andarían de norte a sur, de este a oeste, y llegarían a armonizarse, a reconocerse, porque eso es lo que está pasando ahora mismo. Quiere decir pues que para el inicio de este siglo tiene que tenerse en cuenta las palabras de muchos que hablan de que es el día, o es el siglo, es el inicio de los vencidos, es el inicio de los aborígenes, es el inicio de los primeros pobladores del continente, no del Nove nada más, dijeron. Muchos circularán y se llegarán hasta hermanar, a armonizar. Y tenemos que creer en estas palabras, porque
fueron palabras de hombres de mucho cerebro. Yo considero que los indígenas, los originarios son nuestros abuelos. Sí, yo considero que son los abuelos de Panamá porque son los habitantes originarios que había en este suelo. Son nuestros abuelos los que nos dieron esa cultura y esos rasgos étnicos que nos hace panameños. Cuando nos damos cuenta de que tenemos sangre indígena, muchos nos vamos solidarizando con ellos también. Es lo que me ha pasado a mí.